Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Properix. Muchas gracias por sumarse a esta capacitación. Hoy trataremos un tema que aqueja a muchos, que causa polémica en las copropiedades, que es la tenencia de mascotas. Mi nombre es Marlene, soy gerente de marketing de Properix. Hoy voy a estar siendo su moderadora y conmigo me acompaña Daniel Laverde Castañeda, que ya está conectado. Él es ejecutivo comercial de Properix. ¿Cómo estás, Dani? Hola Marlene, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente traer este tipo de contenido a toda la comunidad que nos acoge hoy, que es el tema de propiedad horizontal, la tenencia de mascotas, algo que, como bien sabemos, está en auge, sobre todo después de la pandemia. Tal cual, tal cual. Y para los que se conectan hoy por primera vez, ¿te parece, Dani, si repasamos brevemente qué es Properix? Claro, Marlene, la invitación a todos es a que nos conozcan. Nosotros somos una empresa de software nueva en el mercado colombiano. El foco nuestro es trabajar lo que es propiedad horizontal, partiendo de tres pilares fundamentales que nosotros conocemos y queremos llevarlos a ustedes. Esos tres pilares es la parte contable, que la contabilidad esté 100% en la nube, que tanto el administrador, contador, consejeros y residentes tengan acceso a esta información. Otro módulo que también es importante y es uno también de los pilares fuertes que manejamos nosotros es el tema de la comunicación, que la comunicación sea efectiva, que tenga trazabilidad y que el administrador, consejero y residentes tengan acceso a ese histórico de comunicaciones. Y terminamos con algo que también es importante y es la seguridad dentro de las copropiedades. Por eso tenemos un módulo que se llama control de accesos, el cual permite controlar y gestionar todas aquellas visitas que reciben nuestros residentes, saber quién ingresa y quién sale, la hora y la fecha. Entonces, Properix es ese aliado tecnológico que ustedes como administradores, consejeros, contadores y residentes necesitan hoy en día en sus copropiedades para tener un solo canal de comunicación para todo. Excelente, mejor dicho imposible. Bien. Bueno, Dani al final nos va a estar contando y mostrando cómo nuestro software puede también ser un complemento ideal para minimizar conflictos con residentes o dentro de las copropiedades, ¿correcto? Así es, Marlene. Tuvimos la oportunidad en el webinar pasado de explicarle a nuestros amigos administradores, consejeros y demás cómo los residentes difíciles podemos canalizar la información desde Properix a través del módulo de comunicación. Y el tema que hoy nos cita, que es la tenencia de mascotas, también cómo desde Properix podemos comunicar de una forma eficiente y efectiva a través de un solo canal de comunicación, como lo digo, y que todos estemos enterados y vean cómo lo vamos a hacer. Entonces, la invitación es que al terminar la presentación del intendente, miren cómo todo lo expuesto por él lo podemos usar desde la aplicación. Buenísimo. Bueno, ya somos un montón, 100 personas conectadas, así que es hora de dar inicio a esta charla. Les cuento que está siendo grabada y que al finalizar el webinar vamos a estar enviándole a todos por mail una encuesta que les lleva solo 2 minutos y tras responderla van a poder descargar el video de la misma que ahí vi que estaban preguntando para poder repasar en todos los temas. También durante esta charla nos pueden ir dejando consultas en el chat que vamos a responder al finalizar la misma. Bueno, ahora sí, hoy tenemos el agrado de estar realizando este webinar junto a la Policía Nacional de Colombia. Específicamente nos acompaña el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, a quien agradecemos enormemente por instruirnos esta tarde. Así que es un honor para nosotros estar compartiendo este espacio con ellos. Y en su representación nos acompaña hoy el intendente Marín Zapata Diego León. Muchas gracias, intendente, por poder compartirnos hoy su experiencia y conocimiento sobre este tema y también por ayudarnos a tomar conciencia sobre lo que va a ser el cuidado responsable de mascotas. Muy buenas tardes para todos. No, por lo contrario, agradezco a ustedes por tenernos en cuenta. Pues la idea es que aprendamos un poco unos de los otros. De eso nos alimentamos todos los días, de las experiencias, desde la parte legal, desde la parte procedimental de la Policía Nacional, y que de pronto los administradores aprendan un poco de las rutas de atención y que obviamente
aprendamos a diferenciar qué es un maltrato, qué es un menoscabo grave de la salud, qué se debe denunciar ante el grupo GELMA de la Fiscalía, qué se debe denunciar ante la Inspección de Protección Animal en el municipio que existan, o inspectores de policía, y en su defecto al 123 o las líneas de atención del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica. Es lo que buscamos precisamente con esta sensibilización, y muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, muchas gracias. Bueno, si le parece, voy a compartirle en pantalla con la presentación. Usted me va indicando cuando quiere que vaya pasando de un slide a otro. Claro que no hay problema. Bien, ahí estamos. Y No, damos inicio. la pequeña introducción es a lo que se dedica el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Metropolitana del Valle de Aburrá, en representación de la Policía Nacional de nuestra institución. Somos un grupo dedicado a combatir, a diezmar los flagelos de conductas contrarias a la convivencia en materia del mal llamado Código de Policía, ¿cierto? Es el Código de Seguridad y Convivencia, que no es más que un compendio de normas que datan de hace pues, muchísimos años, de donde nos dicen a nosotros más o menos cómo debemos comportarnos, qué reglamentación debemos seguir, y también nos encargamos de todo lo que son los delitos en materia ambiental, mejor dicho, la protección del ambiente y los recursos naturales. Digamos, por favor. Bueno, tenemos claro que es el maltrato animal, ¿cierto? Es inferir sufrimiento directo o indirectamente a un animal. Cuando lo hacemos de una forma violenta o no, o cuando estamos obligándolos a ellos a realizar cualquier tipo de trabajo que no son de su naturaleza, que no debemos obligarlos, que simplemente no le estamos respetando ciertos principios. Entonces, eso es inferir el sufrimiento. Y que, por eso les decía, debemos de saber qué tipo de sufrimiento, cuándo hay un menoscabo grave a la salud y cuándo no, que lo vamos a ver más adelante. Sigamos, por favor. Bueno, la tenencia responsable. Cuando hablamos de tenencia responsable, ¿qué es de lo que en este momento vamos a hablar? Es necesario primero, que es entender el maltrato animal y las contravenciones que implica. Resulta que la palabra contravención desapareció cuando vino nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Esa palabra desapareció, se llama ya conductas contrarias a la convivencia. Y para que empecemos a dejar claro, para que utilicemos estos términos, para que empecemos a manejarlo, esa palabra contravención ya no la manejamos dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, sino que la trasladamos directamente a la Ley 1774 del 2000, que fue donde le dieron ese estatus a los animales, dejaron de ser cosas en el Código Civil y pasaron a ser seres sintientes dentro de la Ley 1774. Entonces, lo que les decía anteriormente, debemos de hacer esa distinción entre qué puede ser una conducta contraria a la convivencia, qué es una contravención y qué es un delito. Para que lo tengamos claro, ningún propietario o ningún administrador va a encontrar dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia un artículo que le hable del maltrato animal. Dejemos claro ese punto. Tengamos claro que en la Ley 1801 del 2016 no van a encontrar ninguna conducta que ustedes puedan enmarcar en el tema de maltrato animal, y ya les explico el porqué. Esas conductas se van directamente o se remiten directamente a la Ley 1774 del 2016, cuando es un caso de maltrato animal. Entonces, tengámoslo claro. Cuando los administradores sepan que hay una conducta contraria, ejemplo, tema de excretas, el tema de olores, el tema de traella, el tema del bozal, claro, en la Ley 1801 lo vamos a encontrar. Pero cuando es un maltrato animal por golpes, porque hay un daño grave a la salud del animal, no lo vamos a tomar. El administrador debe de irse directico para la Fiscalía General de la Nación, que haga sus veces como el Grupo GELMA, o iniciar con una llamada al 123 para determinar el maltrato, si es una flagrancia. Cuando hablamos de flagrancia es en el instante, en el momento. Si es un maltrato recurrente, ya les voy a indicar cuáles son las rutas. Eso es lo ideal, que los administradores el día de hoy se vayan con algo claro, que son las rutas de atención. ¿Y qué es maltrato? ¿Qué es contravención? ¿Y qué son conductas contrarias a la convivencia?
Seguimos con. ¿A quiénes debemos proteger? A todos los seres sintientes, todos los animales. Para que hagamos una pequeña introducción en el tipo de fauna, solamente manejamos 3 tipos de fauna, ¿cierto? Sin contar la fauna mantada, que es el tema de los circos, que ya está prohibido. Pero vamos a hablar de estas 3. La fauna doméstica lo entendemos por todos aquellos animales que nos han acompañado en nuestras vidas, ¿como qué? Como compañía, animales de trabajo que todavía los tenemos en algunas veredas o municipios. Tenemos también dentro de esa fauna los animales de consumo de abasto, la tenemos clara, ¿cierto? Y aquellos que nos acompañan, como los conejos, los caballos, los bovinos, los cerdos, bueno, cantidad de animales que los tenemos como animales de compañía en nuestro hogar. La fauna silvestre son los animales que son endémicos del territorio colombiano, que pertenecen ¿a dónde? Al territorio colombiano, que no han sido domesticados, no han sufrido algún tipo de alteración genética. Y cuando hablamos de fauna exótica, hablamos de animales que han sido ingresados a nuestro país de forma legal o ilegal, pero que ya están aquí. ¿Que ponen en peligro nuestros ecosistemas? Sí. ¿Que alteran los ecosistemas? Sí. ¿Que no se deben tener en cautiverio por el tema del riesgo de nuestras especies? No. Mejor dicho, no los deberíamos tener. Ejemplo, los cacatúas, los piches, los pericos australianos. Esos animales los podemos tener, los podemos transportar, los podemos reproducir, pero no es debido por el tema de la protección de la fauna de nosotros. Esos animales, aunque la ley colombiana los protege, no se deberían detener. ¿Qué es un delito? No, pero no deberíamos detenerlos en cautiverio. Entonces quiero que aprendan a distinguir. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llaman de las unidades residenciales. Es que tienen un perico australiano y eso es un delito. No, no es un delito. ¿Que lo tienen en una jaula? Se puede tener en una jaula. ¿Que los están reproduciendo? Se pueden reproducir. Para que hagan la distinción. Si tienen un perico real, un loro, una guacamaya, es diferente, porque eso sí es un delito. Se llama fauna silvestre colombiana y está tipificado dentro del Código Penal como ilícito aprovechamiento de los recursos naturales o modificado, ya se llama tráfico de fauna, para que lo tengan claro. Sigamos, por favor. ¿Quiénes deben de proteger? Sencillo, todos nosotros. Todos los seres humanos debemos de garantizarle no esos derechos, los animales no tienen derechos. Hay que respetarles ciertos principios que a algún pensante le colocó libertades, pero eso no son libertades, son algunos principios que les debemos de respetar. ¿Cómo? Como propietarios, tenedores o poseedores, que no es lo mismo. Una cosa es el que lo tiene, otra cosa es el que lo posee y otra cosa es el propietario. Ejemplo, propietario es el dueño. Los que lo pasean, los que van y llevan su perrito a pasear, en un momento lo están teniendo, ellos lo tienen, es bajo su responsabilidad, pero no son los dueños. El Estado, ¿a través de quiénes? A través de nosotros, de las instituciones y los ciudadanos en general. Entonces, todos debemos de proteger ese tipo de fauna, todas las faunas. Digamos que este es el marco legal, espero que no se enreden muchísimo con eso, pero como les van a pasar la presentación, no están grabando, entonces más adelantico van a pegarle una leidita a estas normas y van a aprender muchísimo, van a aprender demasiado. En el tema, les voy a hacer un recuento pequeño en la Constitución, obviamente en los artículos de medio ambiente, la ley 15, que fue la que le dio facultades a la Junta Defensora de Animales, la ley 84, que aunque sean muy viejas del Estatuto Nacional de la Protección de los Animales y que todavía está vigente, la ley 1774 del 2016, donde lo declararon seres sintientes, y la ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito y que vienen algunas normativas, algunos artículos, ¿para qué? Para los vehículos de tracción animal. Bueno, y la resolución 2601, que es la que nos habla, por ejemplo, de los caninos que trabajan en la empresa privada, o sea, como vigilantes. Sigamos, por favor. La problemática. Bueno, aquí tenemos problemática en el área metropolitana, ya muy poco con el tema de la movilidad, ¿cierto? Los animales deambulando en la vía pública, sin dueños, que recuerden que aquí también debemos de incluir esos animales que en las unidades residenciales los sacan a las zonas comunes, sin la trailla, sin el bozal, y los dejan a su libre albedrío, que no es el deber ser. En la salud pública, ahí lo tenemos, que son los animales que vulgarmente decimos, sabes que estos van para la feria de ganado, para tal parte, para un sitio de coste de beneficio,
para salchichón, para, bueno, para los embutidos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la problemática, es el tema de la salud pública. Y el maltrato animal es porque muchas veces somos insensibles ante lo que vemos. Como no es con nosotros, entonces no denunciamos. Tampoco los invito a que denuncien todo, no, pero que aprendamos precisamente, y para eso es la charla, de qué es maltrato, qué no es maltrato, qué es un posible maltrato y dónde debemos denunciar. Siguiente. ¿Cuáles son las causales de maltrato? Sencillo, los actos de abuso. Cuando hablamos de los actos de abuso, no hablamos solo del abuso sexual, ¿cierto? Hablamos de exponerlos a jornadas largas de trabajo, a sitios donde sea de difícil acceso, pero que queramos obligarlos a que lo hagan, como aquellos equinos que todavía obviamente sirven para extraer la flora del campo, cuando hay una tala, obviamente cuando hay un aprovechamiento pues, forestal legal, pero que les ponemos más peso del que pueden cargar. Cuando hablamos de privación de agua, de comida, alojamiento, aire, luz, atención veterinaria y cuidados básicos, son los principios básicamente que están en la ley 1774, que son las mal llamadas 5 libertades, ¿cierto? Cuando los recargamos excesivamente de trabajo, entonces hablamos, uno, del peso también y de la jornada laboral, que eso se ve mucho de pronto en los caninos de las empresas de vigilancia. No quiero decir que se vea muy a menudo, pero se exponen a jornadas muy largas de trabajo porque no tienen un reemplazante. Y cuando hablamos de azotar, golpear, punzar, casi siempre pasaban en las centrales ganaderas, pero puedo decir que aquí en el área metropolitana yo creo que ya se erradicó casi que totalmente esas malas prácticas de cuando punzaban el ganado para poder que se parara, para poder meterlo a los corrales. Pero bueno, eso es otro tema, es para que más o menos hagamos la diferencia entre las causales de maltrato. Sigamos, por favor. Sacrificar animales de abasto, bueno, lo que decía, es normal que a usted una persona le diga es que ese cerdo igual se va a morir, pero entonces el hecho de que ese equino, ese bovino, ese animal de consumo de abasto se vaya a morir, no quiere decir que entonces lo vamos a coger a golpes antes de beneficiarlo, ¿cierto? Hacer una previa insensibilización, que la norma es muy clara, el código sanitario es muy claro, donde nos dice de qué forma deben de ser sacrificados esos animales. No con una puñalada al señor que es el más borracho de la cuadra y va a ir a sacrificarlo como hace el chicharrón, o prenderle fuego al animal y primero sacarlo a correr antes de matarlo, ¿sí? Cuando utilizamos para trabajo los animales, eso se ve mucho en equinos, que son animales enfermos, geriátricos y que los tienen todavía trabajando. Y el tema del uso de los animales para experimentos, sabemos que ya hay una regulación de los mismos, hay una persona muy famosa que hacía unas vacunas, entonces simplemente ya le dan como eso se llaman ciertas cantidades para utilizarla en el experimento. Digamos, por favor. El trato animal, bueno, ahí lo podíamos ver cuando en la ley 84 del 89 nos hablaban de 5 a 50 salarios mínimos legales, pues a la fecha sucedía algo muy poco, demasiado poco, entonces por eso se vio la necesidad pues de esta nueva ley que pusiera a esas personas en cintura que de pronto para muchos de 1 a 3 años de prisión no es mucho y de 5 a 50 a 60 salarios mínimos tampoco, pero sabemos que ya obviamente en este tiempo han aumentado, ya es mucho más plata, ya cuando te hablan de prisión ya lo pensás, antes no, antes la ley 84 podía hacer un saludo a la bandera porque simplemente te decía que el inspector te iba a multar y pues las multas eran irrisorias, entonces ese código penal no es una estructuración mucho más fuerte, ese artículo puso en cintura y puso unos parámetros más fuertes que nos ayudan a nosotros como autoridades a controlar de una forma más vehemente pues, ese tipo de prácticas. Digamos, por favor. Bueno, entonces acá, entrando en materia, yo sé que las preguntas son más adelante y que las vamos a tener, pero vamos a contextualizarnos qué es lo que más pasa en las unidades residenciales. Ahí lo tenemos, dejar una mascota sola, encerrada todo el día en una vivienda es castigado por esa ley. No. ¿Por qué no? Porque estas personas que normalmente tienen animales de compañía deben laborar. Sabemos que estamos en una sociedad donde ya la pareja casi que por necesidad debe trabajar,
tienen hijos en la universidad, tienen 2 o 3 animales de compañía y que obviamente deben suplir las necesidades de cada uno de ellos. Entonces no le podemos pedir a esta persona, 1, que le pague guardería, no es una obligación. 2, que se lleve los perros a trabajar con ellos, no es una obligación. 3, que se queden ellos encerrados con los animales y se mueran de hambre todos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer la diferencia, vuelvo y le digo, si la familia le garantiza las condiciones de bienestar al animal, le dejan el agua, le dejan la comida, entonces, ¿cómo vamos a inferir o cómo vamos a decir que esa persona está cometiendo un delito? ¿Cierto? Diferente es que esta persona se vaya un fin de semana para una finca, sábado, domingo, lunes, martes, y que el animalito quede sin agua y comida. ¿Que es difícil de probar? Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos al interior de la vivienda qué le haya dejado. Si le dejó comida, si le dejó agua. Es difícil saber si un animal, si usted le deja 1000 gramos de cuido, y es un animal de raza grande, no le va a durar 2 horas. ¿Por qué? Porque ellos no saben porcionar lo que hace uno. Uno normalmente desayuna, después el algo y después el almuerzo, no. Ellos desayunan, almuerzo y comen de una vez si usted les deja la coca llena. Entonces hay que aprender a diferenciar y como les digo, no todos los casos son iguales. Por eso ahora, apenas terminemos, que empecemos con las preguntas y las respuestas, pues vamos a ir despejando cada una de las dudas. La ley no castiga cualquier tipo de maltrato, lo que hablábamos anteriormente. Hay unas contravenciones que se vuelven graves. Por ejemplo, dejar el perro dentro de un carro, ¿cierto? Entonces, si lo dejamos dentro de un vehículo en la unidad residencial, está en el parqueadero, pero vos le bajas los vidrios, simplemente vas a subir al apartamento, vas a hacer algo, a recoger algo, se quedó 1 hora, 2 horas en el carro, ese animal no se va a morir. Un maltrato no es ni grave ni leve. El carro tiene sus ventanillas abajo, no está en el sol, entonces el animal no le va a pasar nada. Diferente es si lo dejas en el parqueadero de la unidad residencial con los vidrios arriba a plenas 12 del día. El animal lo más posible es que un golpe de calor lo vaya a matar. Es lo más posible. ¿Es un maltrato grave? Sí. Y para eso hay que llamar a dónde? Al 1, 2, 3. Es la idea de que lo hagan, ¿cierto? Entonces, todos los casos son diferentes para que separemos esas cosas. Todos los casos no son iguales y todos los casos deben de ser consultados con las autoridades. Pero de aquí, sí, la idea es que nos llevemos unas bases muy fuertes, muy sólidas para empezar a determinar qué tipo de maltrato es. Seguimos, por favor. Bueno, ahí vemos las capturas que pues, normalmente hacemos. Esto es en la vía pública, en los barrios. Sabemos que el área metropolitana está por comunas, entonces aquí no hacemos distinción en las comunas porque nos ha pasado en el poblado. En el poblado un niño tiró un gato por un chut y pues lo mató. Entonces no hablamos, cuando hablo de comunas, no es por diferenciar los estratos, ni mucho menos, sino que aquí en todas partes lo vemos. Lo vemos en los estratos altos, como en los bajos, como en los medios. Simplemente es como para que se contextualicen el trabajo que hacemos. Sigue, por favor. Aquí ya vamos a saber, y lo que les decía inicialmente, las contravenciones son del inspector de policía, ¿cierto? Que cuando intervienen, cuando el animal no sufre un daño o no sufre una lesión grave, para que empecemos a diferenciar. Desde acá vamos a empezar a diferenciar. Entonces, para que no tratemos estos casos que son en la calle normalmente, voy a hacer unos ejemplos o ahorita con las preguntas y las respuestas vamos a empezar a hablar del tema de la casuística, de lo que pasa normal y las personas que tienen las dudas referente a los casos de una unidad residencial, pues vamos a ir despejando. Por favor. Entonces, ellos están facultados para que los inspectores de policía, para aplicar las sanciones respectivas a quien maltrata y para aprender preventivamente los animales cuando estén en riesgo su bienestar. Lo mismo de siempre, el tema de los equinos, de las jornadas, el tema de los animales que se encuentran con laceraciones por las jornadas excesivas en su trabajo. Cuando hay un animal que dejan constantemente en un balcón, pero el balcón se lo cierran, le cierran la... Entonces, cuando llegamos a las unidades residenciales, vamos a... Está perdiendo la conexión, ¿no?
Aló, ¿me escuchas? Ahí te recuperamos. Ahora sí. Ahora sí. Cuando llegamos a las unidades residenciales encontramos que el animal está en el balcón, pero que el balcón está abierto. Entonces mira que el animal tiene esa posibilidad de ingresar o no de forma voluntaria. Los propietarios no lo están obligando a que el animal se quede en el balcón. Diferente es si el balcón está cerrado. Entonces el animal ya no tiene esa posibilidad de elegir si quiere aguantar sol, si se quiere mojar o si quiere estar en la sombra o en una zona húmeda, ¿cierto? Eso sí es maltrato. Digamos, por favor. Bueno, estos ya son las funciones que tenemos cada uno de nosotros. Son diferentes términos, pero básicamente son lo mismo. La aprehensión siempre referimos a que son cuando quitamos los animales de forma preventiva, solo hace la policía. Nosotros hacemos aprehensiones e incautaciones. El decomiso lo hace el inspector de policía. Ejemplo, cuando un perro ha mordido a varias personas dentro de una unidad residencial, la ley le dice al inspector que ya hay una reincidencia antes del acto de decomiso. Para que aprendamos esos términos, la policía hace aprehensiones e incautaciones de manera preventiva. Nosotros no decidimos si el animal se devuelve al propietario o si se lo quitan de forma definitiva. Eso, quien toma esas determinaciones, lo toma el inspector de policía cuando es una contravención y cuando es un delito, la Fiscalía General de la Nación. ¿En qué ocasiones se puede quitar? Entonces, ejemplo, cuando no esté en condiciones de brindarle la atención veterinaria, cuando la condición del animal sea crítica por el maltrato recibido, cuando haya una reincidencia en los animales de labor, lo que hablábamos ahora de los equipos, por ser una amenaza cierta o inminente para la salud pública o para otros animales. En ese caso es cuando los animales están en un apartamento y tienen alguna enfermedad que pueda contagiar el resto de la población, ¿cierto? Cuando no sea imposible la recuperación de la calidad de vida del animal, o sea, cuando el animalito se deje eutanasiar y la persona no lo hace de pronto por piedad. Problemas que debemos de saber en qué momento el animal nos está pidiendo descansar y como él no habla, entonces por eso están los médicos veterinarios, que en muchas ocasiones le recomiendan que es mejor que el animalito descanse. Sigamos, por favor. Aquí vemos cuando se incautan los animales, cuando están en la vía pública, el tema del equino, o cuando sea una contraria a la ley en el tema de ¿qué? De la mordedura. Ese artículo 124, numeral 7, es muy común en las unidades residenciales. Cuando sacamos el animal sin bozal, cuando la niña abrió la puerta y no se percató y salió el canino y mordió el vecino, cuando lo sacamos en las medidas de seguridad que pide la ley, y que ahorita pues vamos a hacer un breve repaso sobre una nueva norma que la van a tener que aplicar de manera, yo creo que muy seguido en las unidades, pero que tiene un gran vacío jurídico, que es el decreto 380. No sé si lo han leído, es de este año y empezó a regir a partir del 16 de septiembre, que habla sobre la póliza de responsabilidad civil para caminos y terrazas de manejo especial. Sigamos, por favor. Acá lo tenemos claro, los animales lo mismo, en la vía pública, agrediendo a la gente. Sigamos, por favor. Cuando hablamos de las vías públicas, recordemos que las zonas de uso común en las unidades residenciales son eso, vías públicas. Bien, perfecto. Bueno, ahora llegamos al momento de las preguntas. Tenemos varias que nos fueron haciendo durante la semana, en el momento de la inscripción, y también nos llegaron varias por chat. Así que vamos a comenzar con esta, si le parece. Claro que sí, bueno. La pregunta 1 dice, ¿cuáles son los deberes y responsabilidades de los copropietarios con las mascotas en zonas comunes? Claro. Entonces, ahí es donde debemos de aplicar todo lo que dice el artículo 124 de la ley 1801, ¿cierto? Entonces, 1, recoger las excretas, es lo que más se ve. 2, no podemos sacar ningún animal sin trailla y para la raza de manejo especial, bozal. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos una disculpa para la aplicación de la norma. Es que mi perro, si no lo suelto, él no hace las deposiciones. Es que mi perro, si le pongo el bozal, no camina. Es que mi perro, si no lo dejo que corra, entonces se estresa. No.
La ley es clara y la ley no hace distinciones, eso lo tenemos que tener muy claro. Si todos tienen que cumplir todos. En el numeral 1 dice dejar de ambular semovientes en las zonas de uso común en el espacio público. Es claro que todos los semovientes son los animales, todos los animales son semovientes. No es que porque sea un equino es un semoviente, porque es un bovino es un semoviente, pero si es un perro no es un semoviente. ¿No? Todos los animales son semovientes. Entonces todos los animales en las zonas de uso común o en las vías públicas, porque lo podemos llamar así, la vía principal de los parqueaderos es una vía de uso público. Entonces todas las zonas comunes, todos los animales deben de ir sujetos por una traída y por un bozal que es de manejo especial. El tema de las excretas, eso es una obligación de los propietarios. Yo creo que son las más importantes, porque el otro nos habla de dejar que el animal pasa la basura. Bueno, no falta porque hay unidades residenciales donde las basuras son puestas, como en el tema de las porterías, y ahí es normal que vas a encontrar el perro allá caneteando, el perro allá esparciendo. Eso también es una responsabilidad del propietario. Perfecto, justo había una pregunta en el chat sobre ese tema también, si estaba permitido residentes con mascotas de raza Pitbull específicamente saquen a estas mascotas sin bozal, argumentando que son nobles, que no son agresivos. No lo podemos argumentar. O sea, usted conoce su perro dentro de la casa, y usted dentro de su casa, obviamente el animal debe estar sin bozal, sin atraído. Una vez cruce la puerta de su casa, ponga un pie en la parte de afuera de su casa. Es más, el solo hecho de que el animal asome la cabeza fuera de la puerta ya está considerado una zona de uso común. Entonces, a partir de ahí, el animalito debe ir con la trailla y si es raza de manejo especial para la persona que nos pregunta el tema de las razas de manejo especial, debe utilizar el bozal. Sí o sí. O sea, eso no es negociable. Desde ningún punto de vista, no es negociable. El tema de la trailla tampoco es negociable. Eso es una obligación. Bien, perfecto. Le leo la segunda pregunta. ¿Cómo intervenir en caso de no cumplimiento de deberes y obligaciones? ¿Qué acciones pueden llevar a cabo los copropietarios y también los administradores? Bueno, claro que sí. Yo siempre he dicho que la función del administrador aquí es demasiado importante porque es la primera autoridad. Debemos de tener claro que no se le puede violar el debido proceso a ninguna de las personas que incumplen con el tema del código de convivencia en una unidad residencial. Me explico. A esa persona que incumple con el tema del bozal, la traella, el tema de las disquetas, el tema de dejar de ambular su animal en las zonas de uso común, el administrador, bueno, es que vamos a hablar entonces, bueno, mejor dicho, vamos a desglosar esta pregunta porque es que son varias preguntas en una. Entonces, ¿cómo intervenir en caso de no cumplimiento de los deberes y obligaciones? Sencillo. El administrador para eso tiene el código de convivencia y tiene el apoyo de la 801. Las multas las pueden imponer más bajas, más no más arriba de lo que dice la ley, de lo que estipula. Ejemplo, la ley 1801 te habla de una multa tipo 1, ¿cierto? Una multa tipo general 1 o general tipo 1. La administradora capricho no puede decir, es que le voy a subir 50,000 pesos. No. Lo puede multar con algo más bajo, una multa más baja, pero no la puede superar. 2, puede hacer un llamado de atención, eso es una sanción, una carta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el administrador, el día que esta persona siga repetitivo con su conducta contraria a las normas de convivencia, se debe dirigir directamente ya donde el inspector de policía o el inspector de protección animal del municipio para los que lo tienen. Lo primero que le va a preguntar el inspector de policía es, ¿usted ya tomó alguna medida? Si el administrador tiene sus soportes, entonces el administrador, el inspector de una vez va a llamar a esa persona a un proceso verbal abreviado, donde lo más seguro es que lo vaya a multar. Pero si el administrador no tiene ningún soporte, es como cuando dicen aquel roba, pero no lo han visto, no lo han cogido, o sea que sigue siendo inocente hasta que le demuestre lo contrario. Para eso tenemos las cámaras de seguridad, que es donde normalmente evidenciamos este tipo de comportamientos y esos son los soportes. Entonces van a decir no, y el administrador hizo el debido proceso. En caso de que sea contrario, el administrador le va a decir, no, usted va que me lo va a traer a mí, perdón, el inspector, si usted le está violando todas las garantías legales. Usted no ha tomado ninguna acción como administrador. Nos queda claro esa parte.
Perfecto. Cuando hablamos de las acciones que puedan llevar a cabo los propietarios, o sea, que son las otras personas diferentes que viven en el lugar, ir a quejarse directamente donde el administrador. Claro que el copropietario también puede tomar la foto del canino y puede ir a denunciar directamente donde el inspector de policía, que no es el deber ser, porque el deber ser es que pase primero por las manos del administrador o la administradora. Como le digo, esa es la primera autoridad de la copropiedad. ¿Claros ahí? Ahí yo creo que le respondí. Muy bien. Sí, clarísimo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Qué pueden hacer los copropietarios en caso de sospechar de abandono animal en el domicilio privado de un vecino? ¿Es preferible que intervengan ellos o que lo trate el administrador? Bueno, aquí no hay una diferencia de cuál de los dos tenga la responsabilidad, de cuál de los dos lo puede hacer preferiblemente, ¿cierto? Todos somos ciudadanos. Cualquiera de los dos lo puede hacer, o el administrador o alguno de los copropietarios. ¿Qué pasa? Que para eso deben llamar a la línea de emergencia 123. Que nos podemos demorar, claro, es que eso es la metropolitana y que tenemos que hacer los casos por la prioridad que se le da. No es lo mismo que nos digan que hay un canino abandonado de sábado a domingo, a que nos digan que hay un canino abandonado hace 10 días, o a que nos digan que en ese momento el propietario lo está golpeando, como pasó hace 2 días. Mencionarlo, una señora mató un perro a golpe. Entonces, mira que todos los casos son diferentes, ¿cierto? Las vías de hecho no son recomendables. De ir a tocar la puerta, meterse, a tumbar la puerta, a romper la chapa, porque eso es un delito. Si estamos protegiendo bien la vida de un animal, no tenemos con certeza de que ese animal se esté muriendo. Entonces, lo primero es ubicar al administrador. El administrador ubicar al propietario. Si no es el propietario porque es un inquilino, la agencia de arrendamiento. Si es arrendamiento directo, el propietario de la casa. Y ojo, el propietario de la casa también es que puede ir abriendo la puerta. Sabemos que en ese momento hay un contrato de arrendamiento y que obviamente esa persona es la dueña o poseedora en ese momento del predio, para que lo tengamos claro. Así sea el dueño, la Policía Nacional no puede ir ingresando. Nosotros podemos ir a mirar por un ladito a ver qué es lo que está pasando. Pero para eso están las instituciones. Nosotros vamos, verificamos y nos toca llamar personalidad, la llamamos, nos toca llamar fiscalía, la llamamos, Ministerio Público, en fin. La idea es garantizar que el procedimiento sea lo más transparente y legal posible para no irnos a meter en un problema. No garantizo con las vías de hecho. Ya nos pasó en mi tía, si aquí hay alguna persona de mi tía, alguna de los administradores, ya nos pasó, dejaron entrar una muchachas forzaron la puerta, ahí están denunciadas penalmente, por hurto, por daño en domicilio, por violación a domicilio, y bueno, en fin, entonces no lo recomiendo. Bien, bueno. La última que tenemos acá en el slide es ¿qué clase de animales se pueden tener en una copropiedad y cuáles no? Bueno, entonces vamos a ver, a recordar la primera diapositiva o la segunda, donde hablamos de los animales exóticos, ¿cierto? Entonces, los animales exóticos podemos tener cantidad de ellos, cualquier cantidad de ellos. Podemos tener exóticos sin ningún problema, eso sí, sin ir a maltratar. Podemos tener 2, 3, 4 animales exóticos, como les decía, pericos australianos, fisher, cacatúas, esos animales los podemos tener. Pero hay que hacer la diferencia entre tenerlos y saber tenerlos. No podemos tener en una jaula de 50 por 50 centímetros, tener unos 100 o 200 animales, ¿cierto? Entonces hay que hacer la gran diferencia de cuáles son las cantidades. Podemos tener en nuestra casa, ejemplo, hay personas que en este momento tienen hurones, pero con el hurón hay una prohibición en este momento, porque si bien es exótico, está poniendo en riesgo los animales de nosotros, entonces no se puede tener, son exóticos para que hagamos las diferencias, no se puede tener ni el hurón, no se pueden tener los ajolotes, no se puede tener el erizo, no se puede tener, bueno, hay uno que se me escapa en este momento, no recuerdo, que si bien es fauna exótica, que no es un delito, pero se debe incautar, porque no se deben de tener en las viviendas. 2, animales silvestres no se puede tener, ninguno, que ni uno, que ni dos, ni tres, ninguno. Les voy a poner un pequeño ejemplo. No se pueden tener pericos reales, loros, iguanas, serpientes, micos, ningún tipo de primate, no pueden tener tortugas, sinsontes, turpiales, mirlas, ardillas, bueno, se me escapan porque son demasiados, pero no se pueden tener. Alguien me preguntaba que si un mini pig se puede tener, sí. ¿Se puede tener un vietnamita? Sí.
No hay ninguna prohibición referente a esta norma, ¿cierto? Ellos tienen una normatividad especial porque no están considerados como animales de consumo de abasto, así parezcan cerdos. O bueno, pertenecen a la familia de los porcinos, pero tienen una normatividad aparte, ¿sí? Pero se pueden tener. ¿Cuáles no se pueden tener? Los silvestres. Hay otra pregunta que yo me supongo que la van a hacer. ¿Usted le puede prohibir a una persona que tenga pitbull? No. Esas prohibiciones solamente lo pueden hacer los inspectores de policía cuando los animales ya hayan tenido episodios de agresión. Que el consejo se puede reunir con la asamblea y decir que los pitbull no pueden circular por las vías de uso común. No lo pueden hacer, porque entonces, ¿cómo va a hacer ese animal para ingresar a la casa? ¿Cierto? Entonces, hay prohibiciones que sí podemos hacer, otras no. El tema de las reuniones para prohibir, por ejemplo, en zonas de uso común, sí, pero en las vías de acceso, no. Porque entonces el animal por dónde va a entrar o el propietario por dónde va a entrar con su animal de compañía. ¿Puede prohibir la cantidad de animales? No, porque ni siquiera el plan de ordenamiento territorial te dice cuántos animales puedes tener en tu casa. ¿Que puedes tener un criadero de perros en tu casa? No, porque solamente la autoridad lo avala para zona rural y debe contar con todos los permisos. Perfecto. Estuvo respondiendo ahí varias preguntas que nos fueron dejando en el chat, así que buenísimo son las preguntas. Listo, Bien. digamos. Bien, tenemos algunas más, que es si está permitido que los gatos de los residentes rodeen parqueaderos o zonas comunes de los conjuntos en las noches. Es decir, Bueno, que los dejen sueltos. ya la respondí. Recuerda que el artículo 124, numeral 1, nos habla de moviendo. Todos, así sean felinos, sean caninos. Es más, hay gente que dice, es que mi felino yo lo dejo para que salga de la necesidad. 124, numeral 1, ahí está la sanción. Los felinos y los caninos deben de ir con correa. Es que mi gato se ve muy feo con correa o con chaleco con arnés. Debe llevarlo. Si no lo puedes llevar allá, lo debes llevar en tu bolsa. Pero los animales deben de estar en sus casas. Entonces ahí ya le hago, mejor dicho, generalizo todo el término. No pueden estar deambulando. Ningún tipo de animal con propietario pueden estar en la copropiedad suelta. Ninguno. Clarísimo. ¿Y es sancionable cuando un perro ladra mucho en una unidad residencial? Es una pregunta muy frecuente sobre ruidos molestos. No, claro. Ese es el pan de nosotros de cada día. Me Recuerden imagino. los animales por sus características fenotípicas, ¿cierto? Por su estructura, hay animales que son muy consentidos. Ejemplo, los pastores son animales que son muy humanodependientes. Cuando el gato usted se va de la casa, son felices, ellos hacen fiesta, por eso el refrán, por el salario popular, ¿cierto? Los ratones son felices, los gatos son felices en la casa cuando están los dueños, pero los perros sí son más humanodependientes. ¿Qué hacer? Maltrato, no. Si el dueño le garantiza a él una salida en la mañana o va y lo saca por la noche, ¿cierto? Él está haciendo algo para que ese animal no se estrese, pero no le puedo garantizar que el animal ladre o no ladre. Eso ya es un tema de ruido, que quiere decir que es un tema de inspección de policía, porque resulta que hay una sentencia, para que lo copien, que es la sentencia T119, para ustedes, es la sentencia T119 del año 98, donde dice claramente que el ladrido de los perros, cuando no es de sufrimiento por golpes, sino porque se sienten solos, los animales también sienten. Ellos están cuando no están con su propietario se sienten tristes. Han podido ver que inclusive se muere un familiar y ellos como que lo presienten, como que ellos se adelantan a todo tipo de acontecimiento. Si pasa una persona por la puerta va a ladrar, si pasa un perro va a ladrar, si pasa por una copa va a ladrar. Pero nosotros como propietarios sí tenemos una obligación en tema del ruido, no prohibírselo al animal, no, pero sí debemos tratar de insonorizar, que tampoco lo obligamos nosotros como policía, sino que el inspector de policía lo va a llamar, va a hacer una conciliación, si es posible, hacen una medición de ruido con un sonómetro, donde van a mirar qué tipo de decibeles está manejando, ¿cierto? Para eso son los inspectores de policía, ellos hacen directamente las solicitudes a las empresas que lo hacen, como el área metropolitana, Corantioquia, bueno, y otras empresas, perdón, privadas que prestan ese servicio. Pero maltrato no es. A no ser de que sea comprobado, que tengamos como probarlo, de que el animal sí está siendo golpeado. Les voy a poner otro ejemplo. Muchas personas que nos llaman y nos dicen, es que yo escuché cuando lo golpeaba. ¿Cómo escucha usted una patada?
no he podido saber cómo usted escucha una patada. Porque me dicen, es que yo escuché la patada, pero ¿cómo escuchaste la patada? ¿Cierto? Claro. Y he comprobado también que el solo hecho de mostrarle un periódico, una chancla a un animal, el animal, y le voy a poner un ejemplo, un pincher, son animales que hacen demasiado ruido ante, o cuando usted le muestra un objeto, ¿cierto? Él ahí mismo o si lo vas a cargar ladra, si no lo cargas ladra, si lo tocas ladra, si no lo tocas también. Entonces es difícil comprobar ese tema, por eso nosotros siempre pedimos videos, o videos o audio, que sí, claro, hay momentos donde se puede diferenciar el maltrato porque no se escuchan los golpes del animal. Claro ejemplo de una unidad que se llama Tabanza en Guayabal, un siberiano. El señor metía al siberiano al balcón y la gente juraba, nos mandaban videos donde el perro chillaba y chillaba, pero no se veía el perro que alguien lo golpeaba. Y era que metían el perro al balcón mientras hacían aseo y el mismo perro se tiraba contra la vidriera, como si lo estuvieran acabando. Yo mismo lo presencié, me tocó ir como 8 veces. Entonces, hay que hacer esa gran diferencia. El tema de ruido es un tema muy complicado. Bien, perfecto. Bueno, siguen llegando muchas preguntas, pero se nos está terminando el tiempo. Nosotros desde Properix ofrecemos la posibilidad de poder subir en nuestras redes sociales y en nuestro blog una nota a estas preguntas frecuentes que nos fue respondiendo usted muy amablemente para que puedan repasarlas y también, bueno, vamos a estar enviando el video. Claro que sí. ¿Hay alguna otra cosa o terminamos el tema de la parte legal de lo que te dije inicialmente? Sí, me parece que cubrimos todo lo que estaba en la presentación, así que muchísimas gracias por su tiempo, por ser tan claro y capacitarnos sobre este tema que tantas preguntas le genera a los administradores y los residentes. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación y como les digo, si ustedes creen que se puede dar otro espacio, sí, para el compañero que está, Ángel, que está colocando, sí, es la sentencia, la 119 del año 98, para que lo tengan obviamente muy claro. Y las preguntas que podamos responder desde la parte de policía ambiental es con mucho gusto, ustedes ya tienen nuestros contactos, si se puede hacer otra, la hacemos, no tenemos ningún problema. Buenísima. Bueno, Encantados de poder ayudarles porque esto también nos ayuda a nosotros a que muchas veces las denuncias no sean tan repetitivas por lo mismo, sino que las personas ya tengan una ruta. Tengámoslo claro, señores y señoras administradoras que me están escuchando, ustedes cumplen una función vital en una unidad, muchos le sacan el cuerpo, pero esta gente nos está pagando para eso, para trabajar, para interponer las denuncias. Las PQRs en las alcaldías también son válidas, no necesitan trasladarse directamente hasta los despachos, también lo pueden hacer por una PQRS, recuerden que eso les arroja un radicado, entonces es más fácil, pero hagamos nuestro trabajo. Bueno, perfecto, perfecto. Nos piden ahí repasar los números de contacto para cuando hay que hacer una denuncia. Listo, entonces, cuando es una denuncia que menoscabe gravemente la salud del animal, claro que es un delito, ¿cierto? Es un delito, artículo 339A, es directamente en la fiscalía o hay un link a denunciar, también lo pueden hacer por ahí, ¿listo? Cuando menoscabe gravemente la salud del animal, que quiere decir que el animal vaya a morir por eso, cuando el golpe, que ven que hay una puñalada, que un machetazo, que un tiro, que tiraron el perro de un segundo piso, esto obviamente ya afecta la salud del animal. Cuando sean casos leves, por ejemplo, porque lo pegaron, porque lo corrían constantemente, porque lo golpean duro contra el muro, pero que el animal no se murió, que todavía está vivo, estas son funciones del inspector de policía, pueden denunciar en las PQRS de las alcaldías de cada uno de los municipios. Acá está el número de nosotros, es el 304 628-9337, 304-628-9337. Ahí les podemos despejar también las dudas. Y ya, obviamente, los invito a que no hagan denuncias por las redes sociales. Eso perjudica enormemente, puede perjudicar a una persona enormemente hasta causarle la muerte, y es una responsabilidad de la persona que hace la publicación. No son las vías legales para hacerlo, entonces siempre invitamos a la gente a que no lo haga por las redes sociales, que no lo haga por los noticieros, que no lo haga por los periódicos, que hagamos esto de forma, bueno, también pueden ser anónimas, recuerde, cuando es un administrador, pues obviamente no puede ser anónima, pero
las denuncias pueden ser anónimas de los copropietarios. Para eso están en las alcaldías. Y el 123 es la línea de emergencia.